Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecido domingo, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, estaba con ganas de compartir un nuevo libro y hace tiempo que quiero, leer este libro de Bruce Lipton. No sé si alguno ya lo conoce, si ha escuchado hablar de este doctor, famosísimo doctor que nos hace ver la biología desde otro lugar totalmente acorde, ¿no? A hacer auto, a buscar el poder dentro de nuestro, ¿no? Vi varios documentales de él, leí este libro, es la verdad un doctor que, bueno, son esos doctores que faltan, ¿no? Que no abundan en este planeta Tierra, y por eso es que quiero compartir con ustedes este libro que ya leí hace un tiempo, ya hace unos años, pero que tiene información que sigue de todos modos, dando vuelta por ahí, cada tanto con pequeños videitos de él, así que me va a encantar compartir esta lectura, más por decirlo de alguna manera científica, y bueno, ojalá que les resuene y que les sirva lo que dice estas palabras del doctor, porque realmente nos empoderan, nos empoderan. Así que voy a poner acá un hola a los que se van sumando ahora. ¿Cómo están? Feliz domingo. A ver, biología. Bueno, tengo a la gata que está en celo, y si la escuchan llorar es eso. La biología de la creencia. Voy a dejar acá escrito el título. ¿Cómo andan? ¿Cómo los trata este fin de semana? Bueno, yo tenía ahí ya unos días sin leer y quería compartir con ustedes este nuevo libro que comenzamos hoy. Voy a leer la tapa que dice: la biología de la creencia, la liberación del poder de la conciencia, la materia y los milagros. Dr. Bruce H. Lipton. Y la contratapa nos dice: encuentra por fin la verificación científica de la unidad cuerpo, mente y espíritu y sus aplicaciones en tu propio cuerpo. La biología de la creencia es un libro revolucionario en el campo de la biología moderna. Su autor, un prestigioso biólogo celular, describe con precisión las roturas moleculares a través de las que nuestras células se ven afectadas por nuestros pensamientos, gracias a los efectos bioquímicos de las funciones cerebrales. Como con un lenguaje sencillo, múltiples ilustraciones, humor y ejemplos actuales, el Dr. Lipton explica que los genes y el ADN no controlan nuestra biología, sino que es el ADN el que está controlado por las señales precedentes del medio externo celular, entre las que destacan los poderosos mensajes que provienen de nuestros pensamientos positivos y negativos. De esta manera nuestro cuerpo puede cambiar realmente si reeducamos nuestra forma de pensar. Intenso, elegante y sencillo, con un estilo tan asequible como revelador, el Dr. Bruce Lipton nos ofrece nada más y nada menos que el eternamente buscado eslabón perdido entre la vida y la conciencia. De este modo, responde a las más antiguas preguntas y resuelve los más oscuros misterios de nuestro pasado. No me cabe duda alguna de que la biología de la creencia se convertirá en una de las piedras angulares de la ciencia del nuevo milenio. Esa es la contratapa de este maravilloso libro. Acá dice: con sus brillantes investigaciones, el Dr. Lipton nos presenta una línea de separación entre el neodarwinismo, que considera la vida como una guerra interminable entre robots biológicos,
y la nueva biología que nos propone la vida como un viaje de cooperación entre individuos poderosos que pueden reprogramarse a sí mismos para experimentar una vida llena de alegría. Si llegamos a entender la nueva biología, no será necesario discutir sobre el papel que juega el medio y la herencia, porque nos daremos cuenta de que la mente consciente domina ambos campos por separado y mantiene que cuando la humanidad cruce esa línea de separación experimentará un cambio tan profundo y paradigmático como el que acaeció en una civilización plana al interrumpir la certeza de que la Tierra era redonda. Vamos a leer. Este libro está dedicado a Gaia. Hay una imagen, miren. ¿Ven? Ahí. Y dice: la madre de todos nosotros, que perdone nuestras transgresiones. A mi propia madre, Gladys, que no ha dejado de alentarme y darme apoyo sin perder la paciencia durante los 20 años que me ha llevado terminar este libro. A mis hijas, Diana y Jennifer, hermosas mujercitas mujercitas de mundo que siempre han estado a mi lado, sin importar las extrañas que llegaran a ser las cosas. Y en especial a mi amada Margaret Harton, mi amiga, mi compañera, mi amor. Ojalá continuemos nuestra alegre búsqueda de una vida feliz por siempre jamás. Prólogo. La publicación de la obra de Lipton en español supone acudir a un compromiso con el público hispanohablante. Convengamos en afirmar que la propia ciencia tenía una deuda. Para el sector especializado, el doctor Bruce Lipton es un conocido biólogo molecular con estudios acreditados en el campo de la clonación de células madre. Su paso como investigador y docente por facultades de medicina como las de Wisconsin o Stanford le permitió entrar en diálogo con la clase investigadora y a la vez forjarse un currículum de heterodoxo y maldito entre sus pares. Las diferentes disciplinas científicas tienen modos diversos de estigmatizar a los investigadores que nadan contracorriente. La historia de la ciencia está llena de ejemplos. Sin embargo, en Bruce Lipton concurren circunstancias que el público anglosajón ya conoce y que gracias a esta publicación se pone al alcance del lector en castellano. Estas circunstancias no son ni más ni menos que la apertura de horizontes, la no claudicación ante las verdades dogmáticas que en el nombre de la ciencia se acuñan, el cambio del paradigma para erradicar errores perpetuados por la ortodoxia, el diálogo permanente sin la exclusión de hipótesis de trabajo que pueden llegar a negar las creencias en las que se sustentan aparentes verdades irrevocables. El salto cuantitativo se produce cuando quien propone esta apertura es un acreditado científico que expone sus datos, libres del corset de la creencia oficial. Es el resultado de varias décadas de investigación y de diálogo con el sector oficial que no está dispuesto a reconocer interlocutores que nieguen sus premisas. Uno de los valores de este libro es que el propio lector puede asistir de un modo cercano, sin la necesidad de ser un especialista en la materia, a dicho diálogo. La gran virtud es que este acercamiento se realiza sin renunciar a la profundidad de su análisis. La propuesta de la biología de la creencia contiene varios planos de acercamiento. El principal podría resumirse, a costa de ser simplificador, en que la carga genética de todo ser viviente no solo determina las condiciones biológicas en las que se ha de desarrollar, sino que ni siquiera es el factor condicionante fundamental. Lo que le condiciona como organismo vivo es su entorno físico y energético. Este golpe definitivo al darwinismo oficial no se expone de un modo dogmático, sino que se planea como la confirmación de la hipótesis de trabajo que pasan por el estudio del núcleo y la membrana de las células,
de los presupuestos desde los que el correspondiente órgano que debería regir sus actividades, el cerebro, no actúa como tal desde el lugar en el que se ha dado por sentado. El conocimiento no es más que una ficción que ha tenido éxito, ha declarado más de algún filósofo. La creencia sobre la que se basa la ciencia molecular queda al descubierto en esta magnífica puesta en escena de Lipton. Una segunda gran premisa es la necesidad de ajustar el microscopio electrónico a la dimensión de la comunidad que interactúa y no sólo al de la célula como ser aislado. Cuando seguimos a Lipton en su apreciación del ser pluricelular que adopta la cooperación para sobrevivir, deja atrás la evolución como acto competitivo en el que sólo los más fuertes sobreviven. Son los organismos con mayor capacidad de trabajar de un modo conjunto los que logran esta meta. Recordemos que la noción del sistema en varias disciplinas partió de los descubrimientos en el campo de la biología. Sin embargo, desde la mística oriental hasta la física cuántica, en el organicismo de Platón, desde la economía hasta el campo jurídico, la idea de sistema ha encontrado su punto de anclaje en la consideración de la comunidad de elementos que interaccionan en la especialización del trabajo y en la cooperación para la resolución de sus problemas. El tercer nivel, el de mayor impacto en el libro, es cómo las creencias operan en ese entorno. Si su hipótesis de trabajo es correcta, si sustituimos esa metáfora eficaz pero de dudosa raíz, según Lipton, de que el control genético es la llave que cierra nuestro destino, nos encontramos con otro escenario radicalmente opuesto. No somos víctimas de nuestros genes, sino los dueños y señores de nuestros destinos. La valentía de esta propuesta está condicionada en cruzar una delgada línea en la arena. Una vez cruzada, no hay marcha atrás. Resulta fascinante ver cómo el cruce del Rubicón de la biología molecular encuentra Lipton a grandes compañeros de viaje, grandes investigadores que desde sus correspondientes disciplinas han formulado el paradigma que conlleva el cuestionamiento de la creencia que dan por seguras y que determinan cualquier análisis posterior. Es el mismo camino que Karl Pribram, en su denodado esfuerzo por cuestionar las creencias fijadas de antemano, o que el propio David Bohm realizó para considerar la totalidad del orden implicado, la mirada de Freehold Capra en su Tao de la física, hace más de 25 años el cambio que propuso Stanislav Grof respecto a los niveles de la conciencia humana avalado por Campbell, Huston Smith o el propio Wilber en su visión integral de la psicología. ¿Cómo no asociarlo a Michael Talbot cuando en sus propuestas de un universo holográfico detuvo un instante las creencias sobre un mundo que no permitía plegar los niveles de realidad en múltiples planos? El diálogo que el lector va a realizar aquí con Lipton le sitúa en una misteriosa y mágica interrelación con la importancia de abatir las creencias en muchas disciplinas para ser más libres de aceptar esas nuevas realidades que quizás nunca dejaron de estar allí. Newton declaró que sus logros fueron posibles porque caminó a hombros de gigantes. Se refería a los maestros anteriores que le ofrecieron las bases desde las que construyó su enorme aportación. El lector hispanohablante tiene aquí una oportunidad de disfrutar con una lectura amena a hombros de muchos investigadores que Lipton retoma con voz nueva, fresca y divertida, sin que el rigor de sus propuestas le aleje de la íntima y mágica lectura de sus propuestas. Disfruten. Esto lo escribió Ángel Lamas, profesor titular de Filosofía de Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid. Prefacio. Si pudiera ser cualquier otra persona,
¿quién serías? Yo solía pasar una extraordinaria cantidad de tiempo haciéndome esa pregunta. Estaba obsesionado con la idea de cambiar mi identidad porque deseaba ser cualquiera menos yo. Había tenido bastante éxito como biólogo celular y como profesor en la Facultad de Medicina, pero eso no compensaba el hecho de que mi vida personal podía calificarse, en el mejor de los casos, como desastrosa. Cuanto más intentaba encontrar la felicidad y la satisfacción, más insatisfactoria e infeliz era mi vida. En mis momentos más introspectivos me daban ganas de rendirme a esta vida de infelicidad. Llegué a la conclusión de que el destino me había dado malas cartas y que lo único que podía hacer era jugarlas lo mejor posible, una víctima de la vida. ¿Qué será? Será. Mi postura deprimida y fatalista cambió en un instante en el otoño de 1985. Había renunciado al puesto fijo que tenía en la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin y trabajaba de profesor en una facultad de medicina del Caribe. Puesto que dicha facultad estaba muy lejos de la corriente académica principal, mis ideas comenzaron a liberarse de los rígidos límites de las creencias vigentes en las instituciones convencionales. Lejos de esas torres de marfil, aislado en una isla esmeralda situada en mitad del mar celeste del Caribe, experimenté una epifanía científica que hizo añicos mis creencias acerca de la naturaleza de la vida. Ese momento crucial de cambio tuvo lugar mientras revisaba la investigación sobre los mecanismos que controlaban la fisiología y el comportamiento celular. De pronto me di cuenta de que la vida de una célula está regida por el entorno físico y energético y no por sus genes. Los genes no son más que los planos moleculares utilizados para la construcción de células, tejido y órganos. Es el entorno el que actúa como el contratista que lee e interpreta esos planos genéticos y, a fin de cuentas, como el responsable último del carácter de la vida de una célula. Es la percepción del entorno de la célula individual y no sus genes lo que pone en marcha el mecanismo de la vida. Como biólogo celular, sabía que esa idea tendría importantes repercusiones en mi vida y en la vida de todos los seres humanos. Era muy consciente de que cada ser humano está compuesto por unos 50 billones de células. Había consagrado mi vida profesional a estudiar seriamente las células individuales porque, al igual que ahora, entonces también sabía que cuanto mejor comprendamos una célula, mejor llegaremos a entender la comunidad celular que forma el cuerpo humano. Sabía que si las células individuales se regulan en función de su percepción del entorno, lo mismo ocurrirá con los seres humanos, formados a sí mismos por billones de células. Al igual que en las células aisladas, el carácter de nuestra existencia se ve determinado no por nuestros genes, sino por nuestras respuestas a las señales ambientales que impulsan la vida. Por un lado, es una nueva visión de la naturaleza de la vida. Por un lado, esa nueva visión de la naturaleza de la vida fue toda una conmoción, ya que durante aproximadamente 2 décadas había estado inculcado el dogma central de la biología, la creencia de que la vida está controlada por los genes, en las mentes de mis alumnos de medicina. Por otro lado, me daba la sensación de que ese nuevo concepto no me resultaba del todo nuevo. Siempre había albergado molestas dudas sobre el determinismo genético. Algunas de esas dudas provenían de los 18 años que había trabajado en una investigación subvencionada por el gobierno sobre la clonación de células madres. Aunque fue preciso pasar una temporada lejos del entorno académico tradicional para que me diera plena cuenta de ello, mi investigación ofrece una prueba irrefutable de que los preciados dogmas de la biología con respecto al determinismo genético albergan importantes fallos.
Mi nueva visión de la naturaleza de la vida no solo corroboraba el resultado de la investigación, sino que también, como comprendí muy pronto, refutaba otra de las creencias de la ciencia tradicional que les había estado enseñando a mis alumnos: la creencia de que la medicina alopática es la única clase de medicina que merece consideración en una facultad de medicina. El hecho de reconocer por fin la importancia del entorno energético me proporcionó una base para la ciencia y la filosofía de las medicinas alternativas, para la sabiduría espiritual de las creencias, tanto modernas como antiguas, y para la medicina alopática. A título personal, supe que aquel instante de inspiración me había dejado pasmado porque, hasta ese momento, había creído erróneamente que estaba destinado a llevar una vida de espectaculares fracasos personales. Es obvio que los seres humanos poseen una gran capacidad para aferrarse a las falsas creencias con fanatismo y tenacidad, y los científicos racionalistas no son ninguna excepción. El estado de que nuestro avanzado sistema nervioso esté comandado por un cerebro enorme significa que nuestra conciencia es más complicada que la de una célula individual. Las extraordinarias mentes humanas pueden elegir distintas formas de percibir el entorno, a diferencia de las células individuales cuya percepción es más refleja. Me sentí rebosante de alegría al darme cuenta de que podía cambiar el curso de mi vida mediante el simple hecho de cambiar mis creencias. Me sentí revigorizado de inmediato, ya que comprendí que allí había un sendero científico que podría alejarme de mi eterna posición de víctima para darme un puesto como co-creador de mi destino. Han pasado 20 años desde aquella mágica noche caribeña en la que mi vida sufrió un cambio crucial. Durante esos años, las investigaciones biológicas han corroborado una y otra vez lo que yo comprendí aquella madrugada en el Caribe. Estamos viviendo una época apasionante, ya que la ciencia está a punto de desintegrar los viejos mitos y de reescribir una creencia básica de la civilización humana: la creencia de que no somos más que frágiles máquinas bioquímicas controladas por genes está dando paso a la comprensión de que somos los poderosos artífices de nuestras propias vidas y del mundo en el que vivimos. Me he pasado 2 décadas transmitiendo esta revolucionaria información científica a los millares de personas que han asistido a mis conferencias por todo Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. La respuesta de la gente que, como yo, ha utilizado este conocimiento para reescribir el guión de su vida me ha brindado muchas alegrías y satisfacciones. Como todos sabemos, el conocimiento es poder y, en consecuencia, el conocimiento de uno mismo supone una mayor capacidad de actuación. Ahora te ofrezco esta importante información en la biología de la creencia. Espero de todo corazón que seas capaz de comprender cuántas de las creencias que impulsan tu vida son falsas y autolimitadas, y que te sientas motivado a cambiar dichas creencias. Puedes recuperar el control de tu vida y encaminarte hacia una existencia sana y feliz. Esta información es poderosa. Sé que lo es. La vida me ha forzado La vida que me ha forjado utilizándola es mucho más plena y satisfactoria. Ya no me pregunto a mí mismo: si pudieras ser otra persona, ¿quién serías? Porque ahora la respuesta es obvia: quiero ser yo. Introducción. La magia de las células. Tenía 7 años cuando me subí a una cajita en la clase de segundo de la señora Novak, una cajita lo bastante alta como para permitirme colocar el ojo derecho sobre el lente de un microscopio. Para mi desgracia, estaba demasiado cerca y no pude ver más que un círculo de luz borrosa. Al final me calmé lo suficiente como para escuchar que la profesora nos ordenaba que nos alejáramos del ocular. Y fue entonces cuando ocurrió.
Ese hecho tan importante cambiaría el curso de mi vida. Un paramecio apareció nadando en el campo de visión. Me quedé fascinado. Las estrepitosas voces de los demás niños quedaron amortiguadas, al igual que los característicos olores escolares, el de los lápices recién afilados, el de las ceras nuevas y los estuches de plásticos de Roy Rogers. Permanecí inmóvil, hechizado por el extraño mundo de esa célula que para mí resultaba más excitante que los efectos especiales realizados por ordenador de las películas de hoy en día. En la ingenuidad de mi mente infantil, no consideré a ese organismo como una célula, sino como una persona microscópica, un ser capaz de pensar y sentir. Más que moverse sin rumbo, ese organismo microscópico unicelular parecía tener una misión, aunque no llegaba a comprender qué clase de misión era la suya. En silencio, contemplé por encima del hombro al paramecio y observé cómo se desplazaba afanosamente por el flujo de algas. Mientras estaba concentrado en el paramecio, el largo pseudópodo de una ameba larguirucha comenzó a entrar en el campo de visión. Mi visita al mundo liliputiense llegó a su fin justo en ese instante, cuando Glenn, el abusón de la clase, me empujó para bajarme de la caja, reclamando su turno al microscopio. Traté de llamar la atención de la señora Novak con la esperanza de que el mal comportamiento de Glenn me diera un minuto más para disfrutar con el microscopio y con el que él podía observar. Pero no faltaban más que unos minutos para el almuerzo y los demás niños de la fila exigían a gritos su turno. Justo después de la escuela corrí a casa y emocionado le conté a mi madre mi aventura microscópica. Utilizando mis mejores dotes de persuasión de alumno de segundo, pedí, supliqué y después engatusé a mi madre para que me comprara un microscopio, donde pasarías horas entretenidos con ese mundo extraño al que podía acceder gracias a los milagros de la óptica. Más tarde, durante el posgraduado, progresé hasta un microscopio electrónico. La ventaja que tiene un microscopio electrónico sobre el óptico convencional es que es 1000 veces más potente. La diferencia entre ambos microscopios podrían compararse con lo que hay entre los telescopios de 25 aumentos utilizados por los turistas para observar el paisaje y el telescopio orbital Hubble que transmite las imágenes del espacio exterior. Entrar en la sala del microscopio electrónico de un laboratorio es un ritual obligado para cualquier aspirante a biólogo. Se trata a través de una puerta giratoria negra parecida a la que separa una cámara oscura fotográfica de las áreas de trabajo iluminadas. Recuerdo la primera vez que entré en la puerta giratoria y comencé a rotarla. Me encontraba en la oscuridad entre dos mundos, entre mi vida de estudiante y mi vida como investigador científico. Cuando la puerta completó el giro, me adentré en una enorme y oscura estancia, iluminada apenas por unas cuantas bombillas fotográficas rojas. Cuando mis ojos se adaptaron a la oscuridad reinante, me quedé sobrecogido por lo que vi ante mí. Las luces rojas arrancaban reflejos espectrales a la superficie reflectante de la gigantesca columna de acero de 30 centímetros de grosor que contenía las lentes electromagnéticas y que se alzaba hasta el techo en mitad de la habitación. Extendido alrededor de la base de la columna había un enorme panel de control. La consola parecía el panel de instrumentos de un Boeing 747, llena de interruptores, escalas luminosas e indicadores multicolores. Había un descomunal despliegue de gruesos cables, tubos de agua y líneas de vacío que irradiaban a modo de tentáculos desde la base del microscopio. El chasquido metálico de las bombas de vacío y el zumbido de los circuitos de refrigeración del agua llenaban el aire.
Me dio la impresión de que acababa de entrar en la sala de mandos del USS Enterprise. Al parecer, era el día libre del capitán Kirk, ya que el asiento que había frente a la consola estaba ocupado por uno de mis profesores, que se hallaba inmerso en el complicado proceso de introducir una muestra de tejido en la cámara de vacío situada en el centro de la columna de acero. Con el paso de los minutos comencé a experimentar una sensación que me recordó a la de aquel día en la clase de la señora Novak, cuando vi una célula por primera vez. A postre, una imagen verde fluorescente apareció en la pantalla de fósforo. La presencia de las oscuras manchas celulares apenas se distinguía entre las secciones de plástico, cuyo tamaño se veía aumentado alrededor de 30 veces. Después se incrementó el aumento, una muesca cada vez más. Primero 100x, después 1000x y por último 10.000x. Cuando por fin alcanzamos la velocidad estelar, se había aumentado en 100.000 veces el tamaño original de las células. Estábamos de verdad en Star Trek, pero en lugar de haber entrado en el espacio exterior, nos dirigíamos al espacio interior, un lugar en que ningún hombre había estado antes. En un momento dado estaba observando una célula en miniatura y segundos después estaba adentrándome en su arquitectura molecular. El asombro que me causaba estar al borde de esta frontera científica resultaba evidente, y lo mismo podía decirse de mi entusiasmo cuando me nombraron copiloto honorario. Coloqué las manos en los controles para poder sobrevolar ese paisaje celular alienígena. El profesor era mi guía turístico y me señalaba los paisajes más importantes. Ahí tienes una mitocondria. Aquello es el aparato de Golgi y más allá se encuentra un poro de la membrana nuclear. Esto es una molécula de colágeno y eso un ribosoma. La mayor parte de la excitación que sentía se debía a que me veía como un pionero atravesando un territorio nunca visto por ojos humanos. Aunque el microscopio óptico me hizo considerar las células como criaturas conscientes, fue el microscopio electrónico el que me citó cara a cara con las moléculas que constituyen la base de la propia vida. Sabía que enterradas en la arquitectura celular había pistas que podrían proporcionarme una nueva visión de los misterios de la vida. Durante un breve instante, los binoculares del microscopio se convirtieron en una bola de cristal y vi mi futuro en el siniestro resplandor verde de la pantalla fluorescente. Sabía que iba a ser un biólogo cuyas investigaciones se centrarían en escudriñar cada matiz más allá de la estructura celular para llegar a comprender los secretos de la vida de una célula. Tal y como ya había descubierto durante el posgraduado, la estructura y la función de los organismos biológicos están íntimamente relacionadas. Al correlacionar la anatomía microscópica de la célula con su comportamiento, llegué a la firme conclusión de que había conseguido descubrir la naturaleza de la naturaleza. A lo largo del posgraduado, de las investigaciones del doctorado y de mi carrera como profesor en la Facultad de Medicina, utilicé todas las horas que pasaba despierto para explorar la anatomía molecular de las células, porque el secreto de sus funciones se hallaba enterrado en el interior de la estructura celular. Mi búsqueda de los secretos de la vida me condujo hasta una investigación profesional que estudiaba el comportamiento de las células humanas clonadas que se desarrollaban en medios de cultivo. 10 años después de mi primer encuentro con un microscopio electrónico, tenía un puesto fijo como profesor académico en la prestigiosa Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin. Era mundialmente conocido por mi investigación sobre la clonación de células madre y había sido galardonado por mis dotes como educador. Utilicé microscopios eléctricos cada vez más potentes que me permitieron realizar viajes tridimensionales
parecidos a los del TAC, tomografía axial computarizada. A través de distintos organismos llegué a ver las moléculas que formaban la base de la vida. Aunque mis herramientas eran más sofisticadas, mi visión no había cambiado. Siempre he mantenido la misma convicción que tenía a los 7 años de que la vida de las células que estudiaba tenían un propósito. Por desgracia, no creí que mi vida tuviera propósito alguno. No creía en Dios, aunque debo confesar que en ciertas ocasiones consideraba la posibilidad de que existiera un Dios, con un afilado y perverso sentido del humor. Después de todo, yo era un biólogo a la antigua usanza, para quien la existencia de Dios es una interrogante innecesaria. La vida es la consecuencia de la casualidad, de dar la vuelta a una carta favorable, o para ser más preciso, del lanzamiento azaroso de los dados genéticos. Desde los tiempos de Charles Darwin, el lema de nuestra profesión ha sido ¿Dios? No necesitamos a ningún Dios apestoso. No es que Darwin negara la existencia de Dios, sencillamente afirmaba que la casualidad y la no intervención divina era la causa responsable del carácter de la vida en la Tierra. En el libro que escribió en 1859, El origen de las especies, Darwin afirmó que los rasgos individuales se transmiten de padres a hijos. Sugirió que eran los factores hereditarios transferidos de padres a hijos los que controlaban la vida de un individuo. Esa idea logró que los científicos se embarcaran en un frenético intento de diseccionar la vida hasta sus principios básicos, ya que pensaban que el mecanismo hereditario que controlaba la vida debía de encontrarse en la estructura de la célula. La búsqueda llegó a su memorable final hace 50 años cuando James Watson y Francis Crick describieron la estructura y la función de la doble hélice de ADN, el material del que estaban compuestos los genes. Los científicos habían logrado por fin descubrir la naturaleza de los factores hereditarios, sobre los que Darwin había escrito en el siglo XIX. La prensa sensacionalista pregonó a los 4 vientos el nuevo mundo de la ingeniería genética y su futura promesa de diseñar bebés y de crear píldoras mágicas para el tratamiento de enfermedades. Recuerdo muy bien el enorme titular que acaparaba la portada de ese memorable día en 1953. Se descubre el secreto de la vida. Al igual que la prensa amarilla, los biólogos se subieron al carro genético. Los mecanismos mediante los que el ADN controla la vida biológica se convirtieron en el dogma central de la biología molecular y de ese modo se explicaban minuciosamente en los libros de texto. En la eterna controversia entre herencia y medio, el péndulo se había declinado hacia la herencia. En un principio se pensó que el ADN era el único responsable de nuestras características físicas, pero después comenzamos a creer que los genes también controlan nuestras emociones y nuestros comportamientos. Así pues, si se ha nacido con un gen de la felicidad defectuoso, se debe esperar una vida infeliz. Por desgracia, yo mismo creí que era una de esas personas víctimas de un gen de la felicidad mutado o ausente. Me estaba recuperando de mi implacable bombardeo de extenuantes puñetazos emocionales. Mi padre acababa de morir después de una larga y penosa batalla contra el cáncer. Yo era su cuidador principal y me había pasado los 4 meses anteriores volando cada 3 o 4 días desde mi trabajo en Wisconsin hasta su hogar en Nueva York. Después de pasar varias horas junto a su lecho de muerte, trataba de mantener el programa de investigación, dar clases y redactar una importante charla al Instituto Nacional de Salud para la renovación de la subvención. Además, me encontraba inmerso en mitad de un divorcio que por una parte era emocionalmente agotador y por otra económicamente hablando devastador. Mis recursos financieros disminuyeron con rapidez mientras trataba de alimentar y vestir a mi propio pupilo, el sistema judicial.
Con mi economía por los suelos y sin hogar, me encontré ante un gigantesco complejo de apartamentos, de veraneo, con poco más que una maleta. La mayor parte de mis vecinos esperaban poder mejorar su estilo de vida buscando la comodidad de un parque de caravanas. Los vecinos de la puerta de al lado me asustaban especialmente. Forzaron la puerta de mi apartamento y me robaron el nuevo equipo de música en la primera semana de residencia. Una semana más tarde, Buba, un tipo de 1,80 m de alto por uno de ancho, llamó a mi puerta. Mientras se hurgaba los dientes con una gigantesca uña y sujetaba 1 litro de cerveza en la otra mano, Buba, me preguntó si tenía las instrucciones de la pletina. Toqué fondo el día que arrojé el teléfono a través de la puerta de cristal de mi despacho e hice añicos el cartel de Dr. Bruce Lipton, profesor asociado de anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin, mientras gritaba: «¡Sáquenme de aquí!». Mi arrebato se había debido a la llamada de un banquero, quien firme y educadamente me había dicho que no podía aprobar mi crédito hipotecario. Fue como una escena de la fuerza del cariño, esa en la que Debra Winger responde con todo acierto a las aspiraciones de titularidad de su marido. No tenemos suficiente dinero para pagar las cuentas ahora. La única titularidad que importa es que no tendremos bastante dinero nunca. La magia de las células, déjà vu. Por fortuna encontré una vía de escape, una estancia sabática en una facultad de medicina del Caribe. Sabía que mis problemas no desaparecerían allí, pero mientras el avión atravesaba las oscuras nubes de Chicago, me dio la impresión de que así sería. Me mordí los carrillos para evitar que la sonrisa que tenía pintada en la cara se convirtiera en una sonora carcajada. Me sentí tan feliz como cuando tenía 7 años y descubrí por primera vez la pasión de mi vida, la magia de las células. Mi humor mejoró aún más en el avión de 6 pasajeros que me llevó hasta Montserrat, un diminuto punto de 6 por 20 kilómetros en mitad del mar del Caribe. Si alguna vez existió el jardín del Edén, es probable que se pareciera a mi nuevo hogar, en una isla que emergía del resplandeciente mar turquesa como una esmeralda gigantesca. Cuando aterrizamos, la balsámica y embriagadora brisa que barría el asfalto del aeropuerto traía consigo el aroma de las gardenias. La costumbre local era dedicar el periodo de la puesta de sol a una silenciosa contemplación, una costumbre que adopté de inmediato. Cuando los días se oscurecían, alzaba la vista al cielo para contemplar el paradisíaco espectáculo de luces. Mi casa, situada sobre un acantilado de más de 15 metros de altura sobre el mar, daba al oeste. Un serpenteante sendero que atravesaba una gruta de helechos cubierta por un dosel de ramas conducía hasta el mar. Al final de la gruta había una abertura en un muro de arbustos de jazmín que revelaba una playa recluida. Allí era donde yo llevaba a cabo el ritual de la puesta del sol y me olvidaba del día con unos cuantos chapoteos en el agua cálida y transparente. Después del baño me fabricaba una cómoda tumbona con la arena de la playa, me sentaba y contemplaba cómo el sol desaparecía lentamente en el mar. En esa remota isla estaba lejos del despiadado y competitivo ámbito del mundo académico y era libre para contemplar el mundo sin el estorbo de las creencias dogmáticas de la civilización. En un principio, mi mente no dejaba de examinar y criticar la debacle en la que se había convertido mi vida. Sin embargo, no tardó mucho en dejar de comportarse como Schickel y Elbert, dos de los críticos cinematográficos más famosos de Chicago, y de sopesar las ventajas e inconvenientes de mis 40 años. Comencé a sentir lo que era vivir por y para el momento, experimentar de nuevo sensaciones que no tenía desde que era chiquillo y sentir una vez más el placer de estar vivo.
Me volví más humano y más humanitario durante mi estancia en la isla paradisíaca. También me convertí en un mejor biólogo celular. La mayor parte de mi aprendizaje científico formal había tenido lugar en aulas estériles y sin vida, en salas de conferencias y en laboratorios. Sin embargo, una vez inmerso en el rico ecosistema caribeño, comencé a ver la biología como un sistema integrado, vivo, en lugar de como una colección de individuos de distintas especies que comparten una porción de tierra. Sentarme tranquilamente en esas junglas ajardinadas de la isla y bucear entre los fastuosos arrecifes de coral me proporciona una nueva visión de la asombrosa integración de las especies animales y vegetales del lugar. Todas vivían en un equilibrio delicado y dinámico, no sólo con otras formas de vida, sino también con el entorno físico que los rodeaba. Era la armonía de la vida y no el esfuerzo por sobrevivir lo que me arrullaba mientras permanecía sentado en el jardín del Edén caribeño. Llegué a darme cuenta de que la biología contemporánea presta muy poca atención a lo importante que es la cooperación, ya que sus raíces darwinianas enfatizan la naturaleza competitiva de la vida. Para disgusto de mis colegas estadounidenses, regresé a Wisconsin dedicado a desafiar a voz en grito las creencias sagradas y básicas de la biología. Incluso comencé a criticar abiertamente a Charles Darwin y la sensatez de su teoría evolutiva. En opinión de la mayoría del resto de los biólogos, mi comportamiento fue comparable al de un monje que irrumpe en el Vaticano para afirmar que el Papa es un fraude. No es de extrañar que mis compañeros creyeran que me había caído un coco en la cabeza cuando renuncié al puesto fijo y cumpliendo el sueño de mi vida de fundar una banda de rock and roll, me enrolé en una gira musical. Conocí a Yanni, quien al final se convirtió en toda una celebridad y produje un espectáculo láser con él. No obstante, comprendí muy pronto que tenía muchas aptitudes para la enseñanza y la investigación que para producir espectáculos de música. Dejé a un lado la crisis de los 40 y renuncié al negocio de la música para volver al Caribe, a enseñar de nuevo biología celular. Mi última parada en el mundo académico tradicional fue la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford. En aquella época ya me había convertido en un vehemente partidario de una nueva biología. Había llegado a cuestionar no solo la competitiva versión darwiniana de la evolución, sino también el dogma central de la biología, la premisa de que los genes controlan la vida. Esa premisa científica tiene un error fundamental. Los genes no se pueden activar o desactivar a su antojo. En términos más científicos, los genes son autoemergentes. Tiene que haber algo en el entorno que desencadene la actividad genética. A pesar de que ese hecho ya había sido postulado por la ciencia más vanguardista, los científicos convencionales cegados por el dogma genético se habían limitado a ignorarlo. Mi abierto desafío al dogma central hizo que me consideraran aún más un hereje de la ciencia. No solo era aspirante a la excomunión, sino que era candidato a ser quemado en la hoguera. Durante una conferencia que ofrecí mientras estaba en Stanford, acusé a los facultativos allí reunidos, muchos de ellos genetistas de prestigio internacional, de no ser mejores que los fundamentalistas religiosos por aferrarse al dogma central a pesar de las evidencias que demostraban que era erróneo. Tras mis sacrílegos comentarios, la sala de conferencias se convirtió en un hervidero de gritos, de indignación que creí que daría al trance con mi posibilidad de conseguir empleo. Sin embargo, mis ideas sobre la mecánica de la nueva biología demostraron ser lo bastante provocativas como para que me contrataran. Con el apoyo de ciertas eminencias científicas de Stanford, sobre todo con el del jefe del departamento de patología, el doctor Klaus Benach, me alentaron a profundizar en mis ideas y a aplicarlas a las investigaciones sobre células humanas clonadas.
Para sorpresa de todos los que rodeaban los experimentos, apoyaron por completo la visión alternativa de la biología que yo postulaba. Publiqué 2 artículos basados en esa investigación y abandoné el mundo académico en esa ocasión para siempre. 1991-1992. Me marché porque, a pesar del apoyo que tenía en Stanford, sentía que mi mensaje estaba cayendo en saco roto. Desde mi marcha, nuevas investigaciones han refrenado mi escepticismo sobre el dogma central y la supremacía del ADN en el control de la vida. De hecho, la epigenética, el estudio de los mecanismos moleculares mediante los cuales el entorno controla la actividad genética, es hoy en día una de las áreas más activas de investigación científica. La reciente importancia que se le otorga al entorno como regulador de la actividad génica era el núcleo de la investigación celular, ya que llevaba a cabo 25 años atrás, mucho antes de que el campo de la epigenética existiera siquiera. A pesar de que me resultaba una actividad gratificante desde el punto de vista intelectual, sé que si estuviera enseñando e investigando en una facultad de medicina, mis colegas seguirían preguntándose sobre esos cocos, ya que en la última década me he vuelto aún más radical según los cánones académicos. Mi preocupación por la nueva biología se ha convertido en algo más que un ejercicio intelectual. Creo que las células nos muestran no solo los mecanismos de la vida, sino también una forma de llevar una vida rica y plena. Dentro de la torre de marfil de la ciencia, este tipo de pensamiento me granjearía sin duda el estrafalario premio de Dr. Dolittle, el antropomorfismo, o para ser más exactos, el citomorfismo, pensado como una célula, aunque para mí se trate de biología básica. Tal vez te consideres un ente individual, pero como biólogo celular puedo asegurarte que en realidad eres una comunidad cooperativa de unos 50 billones de ciudadanos celulares. La práctica totalidad de las células que constituyen tu cuerpo se parecen a las amebas, unos organismos individuales que han desarrollado una estrategia cooperativa para la supervivencia mutua. En términos básicos, los seres humanos no somos más que la consecuencia de una conciencia colectiva amebiana. Al igual que una nación refleja los rasgos distintivos de sus ciudadanos, la humanidad debe reflejar la biología básica de nuestras comunidades celulares. Viviendo las lecciones celulares. Utilizando estas comunidades celulares como modelo, llegué a la conclusión de que no somos las víctimas de nuestros genes, sino los dueños y señores de nuestros destinos, capaces de forjar una vida llena de paz, felicidad y amor. Probé mi hipótesis con mi propia vida a instancias de mis oyentes, quienes se preguntaban por qué mis ideas no me habían hecho más feliz. Y tenían razón. Necesitaba integrar mi nueva percepción biológica en mi vida diaria. Supe que había logrado cuando, durante una resplandeciente mañana de domingo, en el Big Haze, una camarera de la cafetería me dijo: «Cielo, eres la persona más feliz que he visto en mi vida. Dime, muchacho, ¿por qué eres tan feliz?». Me quedé desconcertado ante su pregunta, pero de todas formas borboteé: «Estoy en el paraíso». La camarera meneó la cabeza de lado a lado sin dejar de mascullar y después procedió a tomar nota de lo que quería para desayunar. Pues bien, era cierto, era feliz, más feliz de lo que había sido en toda mi vida. Quizás alguno de los lectores más críticos se muestre escéptico ante mi afirmación de que la tierra es el paraíso, ya que la definición de paraíso también incluye la morada de la deidad y la de los bienaventurados difuntos. ¿De verdad creía que Nueva Orleans o cualquier otra ciudad grande era parte del paraíso? Mujeres y niños harapientos, sin hogar, viviendo en los callejones, un aire tan cargado que uno no sabe si las estrellas existen de verdad,
ríos y lagos contaminados, no solo inimaginables y espeluznantes formas de vida pueden habitarlo. ¿La tierra es el paraíso? ¿Acaso Dios vive allí? ¿Conoce Él a esa deidad? Las respuestas a esas preguntas son sí, sí y creo que sí. Bueno, para ser totalmente sincero debo admitir que no conozco a Dios por entero, ya que no conozco a todos vosotros. Por el amor de Dios, hay unos 6.000 millones de personas en el mundo, y si he de ser aún más sincero, tampoco conozco el nombre de todos los miembros de los reinos, tanto animal como vegetal, aunque creo que también forman parte de Dios. Parafraseando las imperecederas palabras de Tim Allen en su teleserie Un chapuzas en casa para el carro. ¿Acaso está diciendo que los humanos son Dios? Bueno, pues sí. Y claro está que no soy el primero que lo dice. El Génesis dice que estamos hechos a imagen y semejanzas de Dios. Si el racionalista que os habla está citando ahora a Jesús, a Buda o a Rumi, he vuelto al punto de partida y he pasado de ser un científico reduccionista enfrentado a la vista de ser un científico espiritual. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y es necesario que volvamos a introducir el espíritu en la ecuación si queremos mejorar nuestra salud mental y física. Puesto que somos máquinas bioquímicas indefensas, el hecho de zarparnos una pastilla cada vez que nos encontramos mal físico o mentalmente, no es siempre la respuesta. Los fármacos y las cirugías son herramientas poderosas cuando se utilizan en exceso, pero la idea de que los medicamentos pueden curarlo todo es, en esencia, errónea. Cada vez que se introduce un fármaco en el organismo para corregir una función A, se alteran inevitablemente las funciones B, C o D. No son las hormonas ni los neurotransmisores producidos por los genes los que controlan nuestro cuerpo y nuestra mente. Son nuestras creencias las que controlan nuestro cuerpo, nuestra mente y por tanto nuestra vida. O vosotros hombres de poca fe. La luz que se aprecia cuando piensas por ti mismo. En este libro trazaré la proverbial línea en la arena. A un lado de la línea está un mundo definido por el neodarwinismo, que considera la vida como una guerra interminable entre robots bioquímicos de batalla. Al otro lado de la línea se encuentra la nueva biología, que propone la vida como un viaje de cooperación entre individuos poderosos que pueden reprogramarse a sí mismos para experimentar una vida llena de alegría. Si atravesamos esa línea y llegamos a entender de verdad la nueva biología, ya no será necesario discutir sobre el papel del medio y de la herencia por separado, porque nos daremos cuenta de que la mente consciente domina ambas cosas. Y creo que cuando cruce esa línea, la humanidad experimentará un cambio tan profundo y paradigmático como cuando la realidad de la Tierra era redonda, irrumpió en una civilización plana. Los estudiantes de humanidades, a quienes tal vez les preocupe que este libro ofrezca una incomprensible lección científica, no tienen nada que temer. Cuando era profesor, me exasperaba el irritante traje de 3 piezas y también la asfixiante corbata, los zapatos de punta estrecha y las interminables reuniones, pero me encantaba enseñar. En mi vida post-académica también he practicado mucho las enseñanzas. He mostrado los principios de la nueva biología a millares de personas a lo largo y ancho del mundo. Gracias a esas conferencias he confeccionado mi presentación de la ciencia para poder explicar con palabras comprensibles para todo el mundo, ilustradas con gráficos llenos de colores, muchos de los cuales he incluido en este libro. En el capítulo 1 explico cómo las células inteligentes y por qué pueden enseñarnos tantas cosas sobre nuestro cuerpo y nuestra mente. En el capítulo 2 expongo las evidencias científicas que demuestran que los genes no controlan la biología. También te presento los emocionantes descubrimientos de la epigenética,
un nuevo campo biológico que está desentrañando los misterios de cómo el entorno, la naturaleza, influye en el comportamiento de las células sin alterar el código genético. Es un campo que está revelando nuevos problemas en la naturaleza de las enfermedades como el cáncer y la esquizofrenia. En el capítulo 3 el capítulo 3 trata sobre la membrana celular, la piel de las células. Sin duda, habrás escuchado mucho más sobre el ADN del núcleo celular que sobre nuestra membrana, pero la ciencia vanguardista proporciona cada vez más detalles acerca de la conclusión a la que llegué hace 20 años, que la membrana es el verdadero cerebro de las funciones celulares. En el capítulo 4 se habla sobre los abrumadores descubrimientos de la física cuántica. Estos descubrimientos tienen importantísimas implicaciones en la comprensión y el tratamiento de las enfermedades. No obstante, la medicina tradicional aún no ha incorporado la física cuántica a sus investigaciones ni a las enseñanzas facultativas, lo que ha deparado unos resultados trágicos. En el capítulo 5 explico por qué he llamado a este libro La biología de la creencia. Los pensamientos positivos tienen un intenso efecto sobre el comportamiento y los genes, pero cuando estamos en armonía con la programación subconsciente, de igual modo, los pensamientos negativos tienen un poderoso efecto. Cuando comprendamos que estas creencias positivas y negativas controlan nuestra biología, podremos utilizar este conocimiento para forjarnos en una vida saludable y feliz. En el capítulo 6 explico por qué las células y las personas necesitamos creer y cómo los miedos impiden ese crecimiento. El capítulo 7 se centra en la educación consciente por parte de los padres. Como padres tenemos que comprender el papel que desempeñamos a la hora de programar las creencias de nuestros hijos y el impacto que esas creencias tendrán en sus vidas. Este capítulo es muy importante, tanto si eres padre como si no, ya que como antiguo hijo, conocer la existencia de dicha programación y sus consecuencias sobre nuestra vida resulta bastante revelador. En el epílogo explico cómo mi visión de la nueva biología me llevó a comprender la importancia que tiene integrar los reinos de la ciencia y el espíritu, lo que supuso un cambio radical dado mi pasado como científico agnóstico. ¿Estás preparado para utilizar tu mente consciente para crear una vida colmada de salud, felicidad y amor sin la ayuda de la ingeniería genética y sin convertirte en un adicto a los medicamentos? ¿Estás dispuesto a escuchar una opinión distinta a la del modelo médico que considera el cuerpo como una máquina bioquímica? No es necesario que compres nada ni que tomes parte por... No es necesario que compres nada ni que tomes parte por un partido político. Solo tienes que dejar a un lado, por un momento, las creencias arcaicas que te inculcaron las instituciones científicas y los medios de comunicación para considerar la emocionante visión que ofrece la ciencia vanguardista. Bueno, y hasta acá voy a dejar la lectura del día de hoy. Ya después comenzamos con los capítulos. El capítulo 1. Bueno, lo leeré en otra oportunidad. Este es el libro entonces que estoy compartiendo ahora con ustedes. Espero que puedan nutrirse de esta maravillosa información de este doctor, biólogo, que ha dedicado toda su vida a descubrir justamente cómo influyen, ¿no?, nuestros pensamientos, sean positivos y negativos, en la biología. Y bueno, nos da una mirada totalmente nueva, renovadora, esperanzadora. La verdad que es divino. Hay muchos videos en YouTube. Hay mucha información del Dr. Lipton, así que ojalá que esta sea como una pequeña puertita a ir por más, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron ahora, los que lo van a ver después. Recuerden que lo pueden compartir, pueden ayudar a esta cuenta a través de un me gusta, de un corazoncito,
suscribiéndose a mi canal de YouTube. Ahora voy a armar la playlist para que quede allí todos los capítulos en forma ordenada y para que lo puedan compartir también. Muchísimas gracias a todos, que tengan un feliz y bendecido domingo. Nos estamos viendo en la semana. Chao, chao.